Hola. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de poder presentar un primer programa en relación con la gericultura. Mereció muchos comentarios y la gente pidió saber más sobre este asunto, sobre este tema, sobre todo cuando mencionamos la palabra sexo o sexualidad en los ancianos. En esta ocasión queremos presentarles una escena de una de esas películas antiguas protagonizada por un extraordinario actor, como lo fue don Domingo Soler. Pero nos da una idea de lo que queremos presentarles a ustedes, el hombre que llega a una edad avanzada y que con mucha frecuencia sucede, se enamora de una mujer mucho más joven que él y comienza el sufrimiento. También les vamos a presentar un comentario personal de lo que hemos logrado captar aquí y allá en relación con el sexo. El sexo que se debe enseñar y mostrar desde la niñez y sobre todo en la pubertad. Pero hemos invitado nuevamente a las señoritas que nos acompañaron en la ocasión anterior. Técnico profesional en gericultura, egresado del CEBETI 128 y miembro de la Sociedad de Egresados Martín Alberto Chaires Sandato. Elsa Mendoza, miembro de la Sociedad de Egresados de Gericultura, egresada del CEBETI 128, técnica profesional gericultista. Margarita Sandoval Orozco, técnica profesional gericultista, egresada del CEBETI 128. Rita Bojorquez Armendáriz, técnica profesional gericultista, egresada del CEBETI 128. Guadalupe Guerrero Medrano, técnica profesional gericultista, egresada del CEBETI 128. En la ocasión anterior hacíamos referencia a los problemas que tiene que afrontar el hombre cuando llega a la vejez. Pero quizá el más delicado, el más grave, porque para mucha gente todavía es tabú, es el referente al sexo. Entonces, precisamente, para abordarlo hemos elaborado una serie de preguntas que queremos que ustedes nos hagan el favor de ayudarnos a encontrar respuesta, si les parece bien. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en el viejo, en el anciano, como ser humano? ¿Quién nos responde? Bueno, en realidad este aspecto, el aspecto sexual, es sumamente importante en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Sabemos que el sexo se manifiesta desde la niñez y continúa en todas las etapas. Sin embargo, a este aspecto precisamente se le ha dado tanta importancia que hubo una época en que este tipo de glándulas se creyó que ahí radicaba el secreto del rejuvenecimiento. Entonces, todos los que eran viejos que pertenecían a esa generación creyeron que con ciertos trasplantes de testículos de animales iban a lograr el rejuvenecimiento, cosa muy equivocada, ¿verdad? O sea, en todas las épocas de la vida el sexo es sumamente importante y en la vejez pues no lo es menos. ¿Alguien más quiere abundar sobre esta misma pregunta? Vamos a otra entonces. ¿Puede el individuo continuar en la actividad sexual a medida que envejece? Claro que sí, el individuo senecto aún tiene capacidad sexual, inclusive necesidades sexuales. Claro que esa actividad va a ir disminuyendo a medida que entra la edad. Esa disminución va a ser paulatina a medida de los, ¿cómo podría decirle?, del proceso de envejecimiento, es decir, son cambios físicos irreversibles que sufre la persona de edad avanzada, y la sexualidad o el aparato reproductor no es excepción de esos cambios físicos. Por lo tanto, ¿verdad?, la actividad sexual en el anciano puede continuar, pero no en la misma cantidad y calidad que antes. ¿Hay quien llega a considerar que el sexo en un hombre viejo es sucio,
incluso repugnante, porque se han dado casos de tipo policíaco en el que el hombre viejo ataca a una menor de edad y por desgracia con frecuencia sucede que es familiar. ¿Podría considerarse esta situación como caso aislado o es frecuente entre el anciano? ¿Ustedes qué saben? Por lo regular, se ha visto mucho en el periódico ese tipo de casos. Sin embargo, eso sucede debido a que el anciano, o sea, la misma sociedad orilla al anciano a que haga ese tipo de delitos, ya que por lo regular es un anciano que está solo, falto de cariño, entonces aprovecha cualquier circunstancia para poder desahogar esa satisfacción reprimida que tiene y lo hace pues con la primera persona que encuentre, y como los familiares son los más cercanos a él y tienden a estar pues un poquito más de tiempo con ellos, entonces viene siendo cuando atacan a los menores de edad. Pero creo que si se le enfocara de una forma adecuada, que la familia ayudara, sobre todo a las personas mayores, a no aislar al anciano en esa forma, puede mejorar ese aspecto, pero es un tipo de problema de sociedad. Sí, en el programa anterior hacíamos referencia al hecho de que al hombre anciano, al hombre viejo, se le arrincona, se le relega, incluso cuando quiere levantar un objeto, aun cuando no esté muy pesado, le dice, no hagas eso, tú ya no puedes, no estás en edad para eso. Y si se hace referencia a hacer un acto físico, con mayor razón si pretende hablar de sexo, parece ser que eso ya está borrado de su vida, tratan de nulificarlo, tratan de convertirlo en un eunuco, es decir, ya para él pasó todo, está más que viviendo o vegetando, es la impresión. Sí, si me permite, esa es exactamente como tenemos al anciano nosotros totalmente marginado. El derecho al amor y el derecho al sexo es algo que el anciano no tiene, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero es algo tan fundamental como el derecho al amor, al afecto, y algo también tan importante en el ser humano como el sexo, no se le permite disfrutarlo al viejo. Y siento que al hablar del viejo estamos hablando también de la mujer anciana. Claro que sí. ¿Sí? ¿Es igual o más grave el problema en la mujer? Bueno, los cambios que suceden en la mujer y en el hombre son similares, nada más que en el hombre se da un poco más paulatino. El hombre de edad avanzada, bueno, hablemos primero de la mujer menopáusica. La mujer menopáusica tiende generalmente a aislarse o a privarse generalmente de actividad sexual. Y no es que disminuya su capacidad o que disminuya su interés por el sexo, sino que es algo que ella cree que ya no debe de hacer. Y por lo general aducen, yo ya no estoy para esas cosas, o yo ya cumplí como mujer a mi hombre. Ahora en el hombre es también algo similar, pero a diferencia que en el hombre sí persiste el interés sexual, más que en la mujer. De eso se debe a los cambios, ¿verdad?, que suceden, cambios hormonales, y esos cambios hormonales son más rápidos en el sexo femenino que en el masculino. ¿Usted quería hablar sobre lo mismo? ¿Ya no? No. Tenemos otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el factor social en el aspecto sexual del anciano? Sí, es lo que la compañera mencionaba ahorita precisamente. La familia es donde comienza primero esa marginación, ¿no? Y ahí en el factor social pues tendríamos que hablar del anciano solo y del anciano que está casado. Se hablaba ahorita de una crisis que tiene el hombre llegando a cierta edad. Llegando, digamos, a los 55, 65 años, que es cuando aparece la andropausia en el hombre, es lo que en la mujer es el cambio de vida, también el hombre lo tiene, y se caracteriza también por algunos trastornos, cambios más bien de conducta psicológicos. Entonces, es en esa etapa en que el hombre se da cuenta que poco a poco va perdiendo su hombría, su virilidad, y busca una cierta reafirmación y tiende a buscar relaciones con mujeres mucho más jóvenes que él. Pues es un problema tan grave que nosotros tratamos de ocultarlo. Y en Estados Unidos, por el contrario, se busca explotarlo. Sabemos de lugares donde se alquilan jóvenes, se prostituyen, lógicamente, se alquilan para que las ancianas con dinero puedan satisfacer esas necesidades. Aquí sabemos que
esta actitud o esta actividad la desarrolla el anciano que tiene también recursos económicos. Pero en el programa anterior hacíamos referencia, con todo el respeto que nos merece el teleauditorio, hacíamos referencia a que ustedes se interesan por cuidar, por atender, por servir al anciano. Ustedes han estudiado para comprender al hombre viejo. Pero estamos pensando en este momento, ¿no corren ustedes ese mismo riesgo? Que llegan a encariñarse con ustedes de tal manera que puedan llegar a considerar que esa atención, ese afecto que ustedes les demuestran es algo fuera de lo común. Sí, generalmente, ¿verdad? Ese enfoque que usted está preguntándonos sucede en las personas de edad avanzada. Muchas veces podríamos decir hay dos extremos o hay dos polos opuestos. Una en que el anciano trata de demostrar, ¿verdad?, que siente afecto por tal persona, que siente que le debe algo. Entonces, ese anciano, ¿verdad?, lo manifiesta con una caricia, con un la quiero mucho o algo. Entonces, nosotros, o sea, cada ser humano tiene la capacidad de captar la forma en que el anciano manifiesta sus atenciones o manifiesta su cariño hacia nosotros. El otro polo es cuando la persona, ¿verdad?, manifiesta del lado contrario. Muchas veces el anciano quiere decir, te estimo, pero sin malicia alguna, te quiero, y hace una caricia, ¿verdad?, pero sin malicia alguna, y muchas veces las personas lo malinterpretan. O al lado contrario, el anciano siente que lo quieren y malinterpreta ese cariño. O sea, podríamos ver las dos cosas, las dos cosas opuestas. Exacto, pero sus maestros, ¿qué le enseñaron al respecto? ¿Cuál debe ser la reacción de ustedes? Sí, realmente una cosa es la teoría, ¿no? Lo que nos hubieran dicho ahí, y fue muy diferente cuando nos topamos con el caso, porque sí los hemos encontrado. Realmente sí hay que, uno encontró a un anciano solo y pues a lo mejor por la profesión, ¿verdad?, por la carrera o por cierta humanidad, qué sé yo, estamos tratando de ayudarlos y sí hemos notado ese interés un poco desviado, pero creo yo que ahí tiene mucho que ver nuestro profesionalismo. El anciano llegamos, estamos platicando con él y hace una caricia en la pierna o algo por el estilo, y es cuando uno le dice, ¿no?, pues yo soy técnica gericultista y esta es mi función, y si me quiere decir algo en ese aspecto, si quiere, pues podríamos decir desahogarse, si quiere contarnos o alguna cosa por el estilo, pero nada más. Y todos lo han llegado a comprender, unos han llegado a decir discúlpeme y otros se quedan pues con el deseo, ¿no? Pero es que el problema es que el anciano tiene el deseo y se tiene que quedar con él porque no hay lugares. Y el problema más bien es para el anciano pobre. El anciano pobre y que no tiene una mujer y que se encuentra totalmente solo y que tiene ese deseo y llega una mujer y lo manifiesta. Sin embargo, también sabemos que en alguna ocasión se comentó que en el ejército, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, para minorar ese deseo sexual, en el soldado le proporcionaban entre los alimentos algún medicamento. ¿Es recomendable algo al respecto? ¿Saben ustedes algo al respecto? ¿O es la propia naturaleza que debe ser controlada? Bueno, respecto a eso no sabemos mucho. Principalmente el sexo ahorita en la actualidad, respecto al anciano, está muy poco estudiado. Y está muy poco estudiado por esto, porque muchas veces el anciano o la anciana no se presta para los interrogatorios que se les hacen. Y también porque la sociedad o los científicos se han preocupado mucho a este aspecto, pero no, en lo particular no recomendamos que se repriman con medicamentos todo aquello, porque es algo natural que nace y que necesita el organismo, y como algo natural o se satisface o se queda ahí. Sí, es un problema tan profundo que vamos a invitar a otras personalidades que nos hagan el favor también de orientarnos. Estamos pensando en algunos de sus maestros, porque sentimos que debemos ir más allá, más al fondo. De reprimir es tan complejo como pensar en un sacerdote, que él por vocación, ¿verdad?, llega a desistir de utilizar o de manifestar su propia naturaleza. Eso es más complejo. Pero en este momento nosotros estamos abordando el tema del hombre que llega a la ancianidad, del hombre viejo, que de una manera u otra se siente relegado y que queramos que no, está vivo y con él sus sentimientos y su forma de expresión sexual, ¿sí? Entonces, ¿cómo repercute la actividad sexual anterior durante la vejez?
¿O qué importancia tiene el factor social en el aspecto sexual del anciano, dentro de lo mismo orden que estamos insistiendo, ¿verdad?, del planteamiento que estamos haciendo? Bueno, a ese respecto, el factor social es muy importante. Y como usted anteriormente lo mencionaba, tendríamos que ver la educación sexual que se hace desde la niñez. Y aquí en México, ¿verdad?, según la idiosincrasia mexicana, esa educación sexual es muy limitada. O si muchas veces se da y no se da como con la exactitud o con la calidad que se debiera de dar. Entonces, si viéramos los factores sociales, pues tendríamos que ahondar mucho. Veríamos que el anciano tiene problemas, ¿por qué? Porque desde niño se le inculcó una sexualidad morbosa, y para ellos es algo fuera de serie, fuera de lo común. Entonces, por supuesto que sí influyen mucho los factores sociales, y influyen esto, en que las ideas del mexicano no aceptan la sexualidad como una educación y como algo que el cuerpo, que físicamente lo requieren, y también psicológicamente, ¿por qué no? Bueno, también es importante, como dice mi compañera, en la educación que el anciano ha recibido sobre sexo. Y es importante que la gente, además, no conoce demasiado al anciano, no se interesa mucho por comprenderlo, no se interesa en saber sus necesidades. Hasta ahorita, lo que respecta a gerontología o a conocer sobre los avances en el anciano, sus problemas, sus necesidades, está muy bajo ahorita el conocimiento en ese aspecto del anciano. Entonces es muy importante el factor social, que la gente se interesara más en las necesidades del anciano, en conocerlo, en comprenderlo, saber qué pasa con él, qué está sucediendo. Si nosotros lo vemos, ¿no?, que tiene necesidades sexuales y todo, vamos a platicar con él, qué pasa, qué siente, qué sucede con usted. Pero un anciano se atreverá a confiarle a un joven realmente cuál es el sentimiento. Yo siento que eso es muy difícil, ¿no? Sí, a nosotros nos ha tocado ver que sí es posible a varios ancianos, a pesar de que más bien a nosotros como mujeres y ellos varones creíamos que era un poco difícil, y no, pues con cierto profesionalismo y con cierto afecto y muestras de simpatía han logrado con desahogarse muchas veces, con decir lo que sienten. Ya es un alivio saber que pueden comentarlo con alguien, y lo han hecho como lo haríamos, digamos, con un médico, por ejemplo. O sea, que saben que lo va a ver desde su punto de vista médico y que no va a tomarlo por otro lado. Otro aspecto que nosotros hemos visto en relación con el sexo en los ancianos es en el asilo. Pudimos observar que los ancianos lo manifiestan también, más bien los hombres, masturbándose. O sea, que los viejitos ahí andan por allá solos haciendo sus cosas y pues se desahogan, ¿verdad? A las ancianas, que es mucho menos frecuente que hagan eso, les causa reprimir ese deseo, ese instinto, les es causa de muchos problemas psicológicos en ellas. Se les va a tratar otra enfermedad y de pronto los médicos se dan cuenta que tiene algo también ahí de su represión por el sexo. ¿A través de ustedes podemos platicar con alguno de estos viejitos? Sí, cómo no. Hay algunas personas que están dispuestas a platicar. O sea, son ancianos un poco más accesibles que pues han querido colaborar, y parece ser que están dispuestos a hablar un poquito, andar un poquito en el tema también ellos. Les interesa por el hecho de que sienten que la sociedad los está reprimiendo de una necesidad que es para ellos mucho muy importante, como el comer, el vestir, como cualquier necesidad. Así es que no es nada de asombro, no es nada de malo que ellos tengan ese deseo que se tiene desde la niñez, aflora en la juventud y permanece por siempre. Entonces, uno de los ancianos con los que yo estoy hablando me decía, tiene 64 años, y le comenté que si está dispuesta a que se le entrevistara, y me dijo, pues debe de buscar otra persona más vieja, yo no estoy vieja, hace 64 años, entonces quiere decir pues que él no tiene ese problema que muchas personas tienen, aunque está reprimido, pero él no lo ve así. A reserva de ampliar el tema, seguimos sintiendo que es importante, podemos llegar a una conclusión. Ustedes sienten la vocación, y precisamente por esto dedicaron una gran parte de su vida a estudiar.
y sentimos que durante muchos años más seguirán practicando lo que estudiaron, pero con un afán que les nace. Nosotros tenemos esa impresión que les nace de muy dentro, comprender a parte de la humanidad que llega al ocaso de su vida. ¿Cómo podemos sintetizar, pues, para que el teleauditorio sepa el por qué ustedes decidieron estudiar esta carrera y tratan de ayudar al anciano? Bueno, nosotros decidimos estudiar esta carrera porque pensamos que es una carrera humanitaria y que más que satisfacciones económicas nos da satisfacciones morales, espirituales. Pensamos que eso es lo más bonito, ¿verdad?, que un ser humano pueda recibir, porque todo ser humano en cualquier etapa y a cualquier edad, cuando se recibe una satisfacción moral, es algo realmente grandioso, realmente maravilloso. Entonces, estamos orgullosos de nuestra profesión y pensamos continuar con ella. Es decir, que está abierta la posibilidad de que alguien les contrate para que atiendan a un anciano. Claro que ¿Así sí, es? claro que sí. Ya sea en una institución o en lo particular. ¿Sí? En lo particular pueden decir, ¿no? ¿Sí? Pueden llamar al 726-97, ahí está instalada ahorita la Sociedad de Egresados de Gericultura, y nosotros otorgamos ahorita los servicios a domicilio, y inclusive damos las terapias que el anciano requiere. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha tenido una gran satisfacción en poderles presentar en esta ocasión un aspecto más en relación con el anciano. Es un tema profundo y muy amplio. Pretendemos ahondar sobre él aún más, mucho más. Cordialmente les invitamos para que estén pendientes con estos programas especiales que les está ofreciendo nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias. Esta fue una presentación de la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Producción originada en sus propios estudios, ubicados en Constitución 157 Sur, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Rector, licenciado Carlos Bernardo Silveira Saito. Director de difusión, señor Rafael López González, técnico en Ciencias de la Comunicación. Subdirector TCC, Ismael Alvidres Mejía. Elaboración técnica, Manuel Chacón y Francisco Ramírez. Edición, Alfonso Bañuelos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez avanza construyendo y difundiendo ciencia, arte y cultura. Por una vida científica, por una ciencia vital.